FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, estamos hablando hoy del tema, ¿no?, de la educación y estas propuestas, ¿no?, o estas políticas también de gobierno que se intentan implementar y que, bueno, vamos a ver qué es lo que decide el Consejo Federal de Educación, que es el órgano máximo en donde se dirimen estas cuestiones y donde, claro, después de la pandemia, estamos viendo que hay consecuencias que quedaron en los chicos, hay muchos que, dejaron de estudiar, es un número realmente muy alto. Veíamos hoy que un 16% de los chicos que empiezan el secundario, solamente un 16% termina. Bueno, ¿qué pasa con volver a la presencialidad? ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué necesitamos una hora más, por ejemplo, como propone el gobierno, y después verá cada provincia qué es lo que hace, para reforzar desde conocimientos, algunas cuestiones que a lo mejor quedaron en el camino? Así, nos empezamos a preguntar dónde estaremos parados o qué pasa con los diferentes ciclos. Así que por eso estamos en contacto con Laura Lewin, que es autora, capacitadora, especialista en educación, oradora del TEDx, y bueno, queremos hablar con ella de esta propuesta, qué le parece, cuáles son los datos que a lo mejor maneja con respecto a esta vuelta a las aulas. Así que, Laura, ya te estamos saludando. Aquí está Marina Durán, Andrea Landi es mi nombre, y gracias por atendernos. Hola, André, ¿cómo estás? Hola, Marina. Muy bien, Laura. Bueno, ahí vemos, sos especialista en educación. ¿Cómo recibiste esta propuesta que se tiene desde el gobierno? Vamos a ver esto si después se llega a implementar o no en todos los territorios, de extender una hora más, ¿no?, la trayectoria escolar, o de las 4 horas pasar a las 5 horas. A ver, por un lado, vos decías muy bien el tema que todo lo que pasó en la pandemia, ¿no?, que castigó muy, pero muy fuerte a la educación. Por un lado, tuviste chicos que no pudieron avanzar con sus trayectorias académicas, tuviste situaciones de abandono escolar, tuviste, bueno, la verdad es que se vio, ¿no?, una carencia después de esta pandemia. Y me parece que una medida que está tratando de ofrecer el Ministerio es, en cierta manera, compensar un poquito este déficit. Claro. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es si realmente existe una correlación entre la cantidad de horas y los resultados. Yo tengo la sensación de que más horario no implica mejores aprendizajes, pero también es verdad que con poco tiempo es poco lo que se puede hacer y venimos realmente un déficit muy, pero muy importante. Entonces me parece que el foco tendría que estar en garantizar más tiempo de clase, sí, pero también en mejorar la calidad educativa. Bien, Laura, ¿y eso cómo se hace? Porque bueno, te escuchaba y pensaba, a lo mejor una propuesta de este tipo se tendría que haber pensado antes del comienzo de clases. Bueno, eso sin duda, porque vos tenés ahora docentes que tomaron un cargo de 4 horas y le estás pidiendo que empiecen a trabajar 5 horas. Por el otro lado tenés a los padres que ya están con sus compromisos laborales. Entonces, claramente, yo siempre digo esto, ¿no? Por un lado me parece que la decisión llegó un poco tarde, pero por el otro lado prefiero ahora y no el año que viene o nunca. Entonces, me pasa eso, ¿no? Como ese sentimiento encontrado. Y por el otro lado, hay algo que también es importante de entender, y tiene que ver con que en muchos países del mundo la carga horaria, ¿no?, las clases por año que tienen, realmente van de 1.000 a 1.200 horas. Nosotros estamos pasando de 720 a 950, o sea que tampoco es una gran carga horaria. Pero en Argentina, y este es el tema que tenemos que pensar, muchos de los docentes tienen que tener 2 cargos porque si no, no llegan a fin de mes. Claro. Entonces, ¿cómo se puede para pedir un docente que trabaja 5 horas a la mañana, que trabaje 5 horas a la tarde? Ya tenemos 10 horas de un docente frente al aula. Y además, claro, porque ahí tenés que aclarar, Laura, frente al aula, porque después hay que preparar la clase, claro, tenés que llegar antes. Exacto. Entonces, 10 horas frente al aula y además tenés que planificar, tenés que corregir y tenés una vida, ¿no? Porque también tenés una vida. Claro, detalle. Un detalle no menor. Entonces, también me pasan estas dos cosas. Por un lado, como docente, creo que sí, que más tiempo es importante y necesario, pero también ubicarse que estamos en Argentina, ¿viste? En Argentina a veces las cosas no son tan lineales. Claro, y también estamos hablando de estas 10 horas siempre y cuando el docente esté los 2 cargos en la misma escuela. ¿Qué pasa cuando un docente sale a las 12 del mediodía en San Justo y tiene que irse a Virrey del Pino a entrar a la 1? No llega. No, es complicado. El tema del horario también es complicado, ¿no? Porque la verdad es que
Por eso te digo, para mí 1 hora de más me parece genial por todo lo que hay que trabajar en el aula, porque la realidad es que no se llega, y la realidad es que estamos muy, muy mal en educación. Los chicos no aprenden, llegan al secundario sin poder leer un texto de mediana complejidad. Lo que llegan a la universidad cuesta, también así, ¿no? Eso, los que llegan a la facultad les cuesta, pero muchísimo. Entonces, claro, con 1 hora de más sería genial. Pero al mismo tiempo te pasa esto que, ¿qué vas a hacer? Que tu hijo se levanta a las 5:30, 6 de la mañana en el colegio, en invierno. Entonces, viste, es como que, bueno, me parece que hay cosas que hay que pensarlas y ojalá el ministerio las tengan medianamente resueltas. Ahora está el tema de los gremios que están ahí viendo, bueno, qué hacen. Claro. Laura, ¿cuáles crees que fueron las mayores deficiencias que trajo la pandemia con respecto a la educación? A ver, falencias, los problemas con los que nos hemos encontrado, ¿me decís vos? Sí, exacto. A ver, nos hemos encontrado con, primero, obviamente, la gran desigualdad, ¿no? Donde vos viste que, bueno, no es lo mismo con conectividad que sin conectividad. Por el otro lado, hay alumnos que tampoco pudieron avanzar en sus trayectorias académicas, no porque tenían o no tenían dispositivos móviles a conectividad, sino porque no habían desarrollado la autonomía necesaria para trabajar solos, o porque eran muy dependientes del docente, o porque la familia no podía acompañar. Por el otro lado, creo que algunas cuestiones tenían que ver con el tipo de enseñanza. Viste que pasamos de docentes que enseñaban a docentes que aprendían, porque fue todo nuevo. Entonces, algunos docentes tuvieron que ir aprendiendo qué funcionaba, viendo qué no funcionaba. Entonces se dieron cuenta que la clase por Zoom para enseñar no te sirve, que el mejor para aprender es la clase asincrónica, donde los chicos pueden ver un video, pueden leer un material, y cuando nos encontramos en el Zoom, ahí lo que hacíamos era activar ese contenido, era energizarnos, era interactuar, porque si no, claro, para los chicos era como ver una película y se morían de embole, ¿no? Se aburrían. Entonces, bueno, creo que un poco eso, ¿no? El tema de la dinámica, el cómo captar la atención de los alumnos, cómo sostenerlos, cómo conectarse emocionalmente. Y además para el docente creo que otro desafío fue seguir sintiéndose parte de una institución cuando esa institución ya no iba, no se veía con sus colegas. Claro. Entonces, bueno, eso también fue duro, ¿no? Claro, pero aparte de todo lo que estás mencionando, Laura, bueno, todos los que somos docentes lo entendemos. Al principio, viste que nos costaba, no sé, a mí me costaba mucho manejar, ¿no? La plataforma que tenía acá en la universidad, hasta que entendés lo importante, por ejemplo, ¿no? De estar bien iluminado también para que te vean bien, ¿no? Para eso ser motivador para los alumnos. Digo, hay tantas cosas que fuimos aprendiendo y que imagino encima los más chicos, si no tuvieron esa contención, si en casa no estaban las herramientas adecuadas, bueno, era como muy fácil, ¿no? Caerse. La cámara prendida, la cámara apagada, sí. ¿No? Darse cuenta que una clase virtual no era una clase tradicional, traspasada de la pantalla, era otra lógica. Nada, que no era enviar ahora acordándome de todas estas cosas, no era enviar información, era involucrar al alumno, o sea, sí, un montón de cosas, ¿no? Que fuimos aprendiendo súper importantes. Y Laura, a ver, ¿y qué es lo que pasa hoy, ¿no? con los chicos que tienen, más allá, digo, de lo que ha pasado con la pandemia, porque ya veníamos también con un arrastre o algunas cuestiones deficitarias, con la comprensión de textos, que esto cuesta mucho? ¿Esto a qué se debe? ¿Hay, no sé, parte de responsabilidad en los programas que a lo mejor están caducos? ¿Cómo se hace justamente para llamar la atención y que los programas sean atractivos para los chicos? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo se hace para revertir esto? A ver, no nos olvidemos que muchos docentes siguen dando clases de la misma manera en la que ellos aprendieron. Claro. Pero acá lo que te está complicando es que tus alumnos no son vos, no son yo, son chicos que están interactuando de una manera diferente, que se comunican de una manera diferente. Un TikTok te dura 10 segundos, se comunican entre ellos con emojis de una manera muy cortita, pueden ver la cantidad de series o de películas por Netflix que quieran, tienen cientos de playlists en Spotify, es decir, que son chicos que tienen otros estímulos, que lo que quieren lo consiguen ya. Y sentarse a escuchar un docente 45 o 50 minutos no tiene ningún sentido para estos alumnos, son otros tiempos. Entonces me parece ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Qué hacemos, Laura, ahora con...? Ahí voy. Viste, vos también, usted también tiene ansiedad y poca paciencia. Pero eso, ¿sabes qué? No, pero tenés razón. Sí. Pero eso es fruto, ¿sabes qué? También de tanta tecnología, en donde, viste que la clase se hace de Gales,
que nuestros cerebros van cambiando todo el tiempo. Y gracias a esta plasticidad cerebral, nosotros también hemos tenido trastornos cognitivos. Nos aburrimos, no tenemos paciencia, queremos todo ya. Sí. Entonces, bueno, eso también es la O somos cabeza multitasking, ¿viste? Hoy todo es multi. Total. Entonces, bueno, me parece importante, para ir calmando esa ansiedad. Por un lado, esto de pararse frente al pizarrón y hablar no va más, como la ruleta, no va más. Y ahí tenemos que pedirles a los docentes un gesto súper generoso de dar un pasito al costado. Pero dar un pasito al costado de ninguna manera es perder el rol del docente. Al contrario, el rol del docente va a ser que podamos ayudar a los alumnos a aprender. Entonces, en vez de yo parar delante del pizarrón, hablando, el foco no está más en mí, el foco está en el aprendizaje, en los alumnos trabajando, si tienen, con sus dispositivos, trabajando en equipos, investigando, es decir, más que situaciones para memorizar o definiciones para memorizar, tenemos que darles a los chicos situaciones para resolver, porque el aprendizaje no es un deporte para espectadores, no va más que estar sentado escuchando a un docente. Claro, no es más vertical. Claro. Y además esto, ¿viste el aula invertida? ¿Qué es el aula invertida? Algunos piensan que el aula invertida es ver videos en casa y hacer deberes o actividades en el aula. Pero eso no es el aula invertida. El aula invertida tiene que ver con capitalizar, potenciar y maximizar el tiempo cara a cara. Entonces, en casa ves un video, por eso la tecnología y la conectividad es hiper importante, y esta pandemia nos enseñó que no es lo mismo con o sin conectividad. Claro. Los chicos ven un video corto o leen un texto corto, pero interesante, ¿no? Que los involucre. Entonces, vuelven al aula ¿a qué? Vuelven al aula a activar ese contenido, a trabajar con alta energía. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. En vez de estar sentados escuchando al docente, yo ya leí el material, yo ya sé de qué se trata, y voy a la escuela, ¿a qué? O a la universidad, a activar ese contenido. Entonces, ponerle que en casa los chicos de tercer grado están viendo un video acerca de las noticias, qué son las noticias, cómo se compone una noticia, las partes de la noticia, y yo vuelvo al colegio, ¿qué? Hacer un ejercicio para destrabar el bloqueo del escritor, o hacer un ejercicio de creatividad, o hacer el diario del aula. Entonces voy a activar ese contenido. Entonces, cuando vos involucrás a los chicos, tenés muchas más chances, no solo de que se enganchen, sino que además lo aprendan por más tiempo y lo aprendan, porque el otro mito del aula es que muchos creen que en el aula se aprende, y en el aula no se aprende, en el aula se entiende. Entonces, el otro día venía, por ejemplo, mi hija me decía, mamá, ¿me explicás no sé qué? Sí, mi amor, vení que te explico. Y se va. ¿A dónde te vas? Yo entendí. Ya aprendí, me dijo. A ver, vení, explícamelo. Y no pudo. Entonces, claro, una cosa es entender y otra cosa es aprender. ¿Entendés? Entonces, necesitamos tiempo. Por eso esa hora extra que me preguntabas al principio. Y a mí me parece genial, porque vos me vas a decir, pero yo no tengo tiempo para activar estos contenidos. Y claro, no tenés tiempo. Entonces, es importante empezar a hacernos ese tiempo. ¿Para qué? Para que los chicos puedan ponerle el cuerpo al aprendizaje, trabajar en grupos, para que vos puedas checar si realmente aprendieron. Porque que enseñes no significa que los alumnos aprendan. Bien, bueno, ¿cuánto hay por hacer, Laura? No digo para todos, porque acá todos los actores estamos involucrados. Obviamente, lo importante es cómo hacemos que los chicos aprendan en un mundo que, bueno, está teniendo a veces otras exigencias, ¿no? Otras competencias también. Y, bueno, en un mundo donde también hay mucha desigualdad y con algunos encima hay que trabajar más que con otros. Pero también, ¿no? Nosotros los docentes hay muchas cosas que también tenemos que modificar y adaptarnos para entender esta nueva época. Claro, y que también va con un cambio a lo mejor en la estructura del estudio del docente, en donde cambien los planes y se incluya todo esto de las nuevas tecnologías que hasta el momento... Claro, viste, no se podía aprender el celular. No, ahora sí, tráemelo al celular, al colegio. Ay, pero pará porque pasó algo re gracioso. Estamos todo el tiempo en la pandemia. Vamos con el celular nos salvó. Terminó la pandemia y empezaron todos, hay que prohibir el celular en el aula porque distrae a los alumnos. Claro. Esas cosas que, ¿entendés? Como que sí, no, pará, era una batalla ganada. El problema no es el celular, el problema es que no te están dando bolilla. Entonces ahí vos tenés que trabajar
la conexión con el alumno, ahí tenés que trabajar el vínculo para que cuando vos digas, chicos, el celular solo para cuestiones pedagógicas, bueno, te presten atención, porque eso es otro tema, ¿no? El docente tiene que aprender a responder y no reaccionar. Y muchas veces, viste, te enojar, porque los chicos esto, porque los chicos lo otro, y a veces se trata de, bueno, trabajar un poco más el tema del vínculo, ¿no? De crear ese lazo emocional con ellos para que vos logres lo que necesites, porque sin relación no hay resultados. Es verdad, Laura. Bueno, la verdad que nos encantó hablar con vos. Seguramente en otra oportunidad volveremos a charlar a ver si alguna de estas cositas, viste, se pudiera modificar y empezamos a ver también otros resultados y no estos números a veces que simplifican la realidad, pero que bueno, detrás de estos números hay muchas historias de familias o de chicos o de frustración, ¿no? Y que bueno. Es tan importante esto, ¿no? El tema de las creencias. Otro día, si quieren, hablamos de la importancia de las creencias y cómo nosotros como docentes somos arquitectos de las cabecitas de los chicos, porque tenemos tiempo y tenemos esa accesibilidad con ellos. Y otro día, si quieren, también hablamos de por qué a veces un docente enseña y los chicos no aprenden. Algunos truquitos para lograr que los alumnos realmente aprendan en clase. Ahí está, tomamos nota de todo, así que te llamamos porque me parecen temas interesantísimos y que viste que no se tratan en los medios y que hay tanto por hablar, para reflexionar, si realmente tenemos ganas de cambiar la realidad y no quedarnos también nosotros como consumidores solamente con los zócalos, viste, o con los títulos de algunas noticias, cuando es más profundo el debate. Sin duda alguna, y entender, ¿no?, esto de la nueva educación. Mira, hoy estoy hablando mucho acerca de esto de qué es necesario transformar la educación, y decía que para eso tenemos que, primero y principal, de alguna manera, cambiar las pedagogías, ¿no?, que estamos trabajando, ¿no?, revisar las pedagogías y además personalizar la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo primero que dicen los docentes? Pero no, ¿cómo voy a personalizar si tengo 35 chicos en el aula? Por eso primero revisamos las pedagogías, cómo es que estamos, ¿no?, enseñando, qué es lo que queremos que pase en el aula, y a partir de ahí sí, cuando empezamos a cambiar la lógica del aula, y bueno, podemos empezar a personalizarla. Laura, un placer hablar con vos, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos a Radio Universidad. Beso enorme, gracias. Hablábamos con Laura Lewin, autora, capacitadora, especialista en educación. Yo anoté, te digo, todos los temas, ahora sí que la volvemos a llamar porque me parece interesantísimo y obviamente muy pedagógica para explicar estos temas, pero realmente si tenemos ganas, ¿no?, de que se produzca un cambio en educación cuando estamos viendo tanto déficit, ¿no?, que ya se arrastraba de antes y que la pandemia obviamente profundizó, y más que nada en los sectores más vulnerables, bueno, hay que repensar, ¿no?, algunas cuestiones de nuevo y más que nada para toda la institución docente. Así que un placer tenerla a Laura, que es capacitadora, especialista en educación y que pasó por aquí, por de común acuerdo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.